Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Galindo, coordinador de Defensa Fiscal y Servicios Mercantiles de Alfonso Orozco y Asociados. Cuento con más de 7 años de experiencia laboral en la firma, en la cual contamos con un área legal para la elaboración de estrategias legales para la defensa fiscal de los ajustes que formula la Administración Tributaria. Esta área legal está conformada por abogados que han sido formados por el licenciado Alfonso Orozco con su filosofía y mentalidad, en la cual ofrecemos un servicio de calidad y excelencia, por lo cual te invitamos a que visites nuestros comunicados en nuestra página de internet aoa.com.gt. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Eder Canté, gerente de Servicios Tributarios y Mercantiles de la firma Alfonso Orozco y Asociados. En esta oportunidad te quiero comentar acerca de la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años en nuestros procesos. Siempre hemos creído que es importante analizar una audiencia desde su inicio, aportando los elementos probatorios necesarios y argumentando correctamente con nuestros fundamentos de derecho. Una buena defensa administrativa conlleva un buen resultado y en nuestra firma hemos logrado resultados superiores al 90%, lo cual ha sido de mucho beneficio a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque de un reclamo de un 100% obtienen en promedio 85-90%. Hemos logrado recuperar en clientes que han estado recuperando el 40%, hemos incrementado ese porcentaje de éxito a un 90% e incluso algunos contribuyentes han logrado el 100%. Eso depende de una buena documentación y de una buena atención de defensa y de auditoría. Esto con base a la experiencia que nos ha logrado dejar y el legado que nos ha dado nuestro socio fundador, y así como el aporte que cada uno de nosotros como trabajadores hemos logrado realizar a cada uno de los expedientes. Te invito a que estés atento a nuestras redes sociales. Ahí publicaremos contenido de interés que servirá para tu organización. Soy David Rodríguez, gerente de negocios. Tengo más de 20 años de pertenecer a la firma Alfonso Orozco y Asociados. En los 49 años de existencia de esta firma hemos sido testigos de varios cambios que se han dado en el sistema de tributación de Guatemala. Uno de ellos, y el más importante, es la creación y actualización de leyes tributarias, para lo cual ha sido necesario su análisis y estudio para su correcta interpretación. Esto ha sido necesario para que nuestros clientes apliquen de forma adecuada todas estas leyes tributarias. Otro cambio importante también que se ha dado es la migración a la era digital por parte de la administración tributaria, pasando de formularios en papel a formularios electrónicos, de facturas en papel a facturas electrónicas en línea. En Alfonso Orozco y Asociados ponemos a tu disposición nuestros años de experiencia. Muy buenos días a todos. Qué gusto poder contar con su presencia el día de hoy a este primer evento que tenemos del año 2023. Les agradecemos a todos su preferencia y por siempre estar participando en estos temas en los que buscamos estar actualizados en temas tributarios, en los que buscamos también poder compartir un poco de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia.
Hoy les traemos un tema pues bastante interesante y que es bastante amplio, pero en el cual queremos darle lo más importante para llevar una defensa fiscal exitosa. Hoy queremos darles sus tips, eso lo que ustedes necesitan saber para que puedan tener un resultado exitoso. En el momento en que la administración tributaria nos formula ajustes o bien nos deniega una solicitud, desde el momento en que nosotros pues fuimos notificados de una resolución, pues debemos de sentarnos a analizar esa estrategia que vamos a llevar para poder defender esos ajustes. Si debemos de analizar si son ajustes de hecho o de derecho, o sea, si debemos analizar alguna norma o si debemos de analizar qué pruebas nosotros debemos de contar para poder desvanecer esos ajustes o defendernos, ¿verdad? En lo que la administración tributaria pues nos está formulando. Entonces, es un poquito de lo que nosotros pues queremos compartirles hoy. Van a darse cuenta que es toda una estrategia que se debe iniciar desde la etapa administrativa. Posteriormente me comentaron que no escuchan. ¿Alguien me podría decir, por favor, Vane, si se escucha? Sí se te escucha. Sí, licenciada. Muchas gracias, Vane. Ahora sí se escucha. Muchas gracias. Bueno, entonces eso es el tema que queremos tratar el día de hoy, ¿verdad? Tips para una defensa exitosa. Y tenemos a un experto en la materia, es el licenciado Eder Canté. Él va a ser hoy nuestro expositor. Voy a leer un poquito de su currículum. Él es abogado y notario, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala, experiencia en coordinación de estrategias y diagnósticos fiscales para optimizar el pago de impuestos y recuperación de créditos fiscales. Es especialista en defensa fiscal, administrativa y judicial. Cuenta con más de 11 años de experiencia formando profesionales en el área tributaria y actualmente es gerente de servicios tributarios y mercantiles en Alfonso Orozco y Asociados. Entonces, bienvenidos a todos. También quiero comentarles que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final de la exposición, por lo que siempre los invitamos a que hagan sus preguntas por medio del chat y ya posteriormente pues se les vamos a estar dando respuesta en este espacio. Bienvenidos a todos y licenciado Eder, te dejo el uso del micrófono. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la presentación y a todos por acompañarnos, como bien decía la licenciada Regina, en nuestro primer evento virtual de este año. Para los que tal vez no han podido conectarse, creo que en algunas ocasiones funciona salirse y volver a ingresar, porque a veces la plataforma de Zoom pues, nos causa algún inconveniente con temas de audio o con temas de conectividad. Entonces yo recomendaría a quienes todavía no han logrado conectarse al 100%, pues desconectarse y volverse a conectar. De igual manera, quiero comentarles un poquito de cómo se va a desarrollar la exposición. Bien lo decía la licenciada Regina, que al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de responder la mayor parte posible, si el tiempo nos da de sí. Y esta exposición tardará aproximadamente 1 hora. Vamos a tratar de que en 1 hora, pues, demos algunos tips esenciales para su organización, para que puedan aportar y saber en qué consiste una defensa fiscal y más que sea exitosa, ¿verdad? Vamos a iniciar con nuestra presentación. Primero, tenemos que saber qué tipos de defensa hay, ¿verdad? Porque hay 2 tipos de defensa en cuanto a lo que establece nuestro código tributario, no expresamente, pero sí por la forma en cómo están estructuradas las normas. Los tipos de defensa son de hecho y de derecho, ¿verdad? De hecho, cuando estamos hablando de prueba, y de derecho cuando estamos hablando del análisis y la interpretación de una norma tributaria, ¿verdad? Hay otra situación acá que también tenemos que saber qué tipo de defensa queremos realizar. El licenciado Orozco nos contaba sus experiencias en alguna oportunidad y tengo muy presente cuando nos explicaba que habían 2 tipos de defensa según él lo analizaba, y él decía que había un tipo de defensa a lo Mike Tyson y otra a lo Mohamed Ali. Para los quienes saben de box, sabrán que Mohamed Ali era uno de los boxeadores
que pues pasaba luchando los 10 o 12 rounds y al final noqueaba a su oponente. Pero durante los 12 rounds daba golpes certeros y hacía más de algún golpe que venía y bajaba la guardia del contrincante. Él dice que ese puede ser un tipo de defensa. Estar argumentando de a poquito, de a poquito, de poquito, y al final dar el knockout, ¿verdad? Eso, por ejemplo, podría funcionar en una defensa de hecho, cuando estamos aportando pruebas, 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 y de repente aportamos la prueba reina y damos por finalizado el ajuste de que es improcedente. O está el tipo de defensa de a lo Mike Tyson, nos contaba él. Y de esto sí me recuerdo, porque a Mike Tyson sí lo vi pelear. Yo recuerdo que, pues, hacíamos una gran fiesta en la casa por ver la pelea. Esperábamos cerca de 2 horas las peleas anteriores y resulta que si uno se paraba 3 segundos del televisor, pues la pelea ya había terminado. Entonces ese puede ser un tipo de defensa fiscal en la cual con un solo argumento yo puedo acabar con el ajuste, ¿verdad? Por ejemplo, en casos de prescripción, cuando el ajuste es algo que ya está prescrito y que la SAT aún así lo quiere formular, yo no tengo que estar aportando que esta prueba demuestra que mi gasto es deducible, esta prueba demuestra que sí se pagó la factura, pero si el ajuste ya está prescrito, no tengo que argumentar nada de lo demás. Simplemente manifestar en mi memorial que el ajuste ya está prescrito, indicando cómo, con los argumentos legales y aplicando la norma y un poquito de silogismos que vamos a tratar de ver más adelante, ¿verdad? Entonces, los tipos de defensa, como lo indicaba, son de hecho y de derecho. Estamos hablando de un tipo de defensa de hecho cuando son pruebas. Y aquí quiero aterrizar en qué es lo que establece el artículo 146 del Código Tributario. Este establece, la Administración Tributaria verificará las declaraciones, determinaciones y documentos de pago de impuestos. Si procediere, formulará los ajustes que correspondan, precisará los fundamentos de hecho y de derecho y notificará al contribuyente o al responsable. Y aquí hay algo importante, que esto debe ser algo fundamental al momento de que la SAT formule ajustes. En muchas ocasiones hemos visto que solo argumenta fundamentos de hecho y no traslada sus fundamentos de derecho. Y como bien sabemos, esta ahí es incluyente, no es fundamentos de hecho o fundamentos de derecho. Al contrario, la defensa sí tiene esa posibilidad, pero cuando solo nos enfocamos en ajustes de hecho, tenemos que estar claro que el derecho está declarado, porque si no, vamos a cometer el error de solo argumentar el ajuste de hecho y tal vez había una parte de derecho. Entonces tenemos que estar muy claros en determinar cómo es el ajuste y en qué consiste. Asimismo, el artículo 150 en el numeral 9 le establece que las resoluciones deben contener como mínimo y enlista un sinfín de requisitos, pero quiero especificarme o quiero detallar qué es lo que establece el numeral 9. Consideración de los dictámenes emitidos y los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución. Insisto, si solo hay fundamentos de derecho y no de hecho, no es procedente el ajuste y podemos solicitar la nulidad. Y resulta que ahí, pues el ajuste ya no es improcedente o resulta que por un error se regresan las actuaciones y como la nulidad lo que declara es que no hay ninguna de las actuaciones contenidas y se retrotraen hasta el inicio, por ejemplo, de la formulación de los ajustes o la resolución, puede ser que en ese ínterin prescriba. Entonces, tenemos que estar con mucho cuidado a los fundamentos de hecho y derecho que la SAT formule en los ajustes o cuando confirma los ajustes, ¿verdad? No solamente sus fundamentos de hecho, sino que también los fundamentos de derecho. En la defensa de hecho, acá básicamente es la prueba, ¿verdad? Insisto que cuando son gastos deducibles, cuando es reclamo de crédito fiscal, hay ocasiones que no está la factura, que no está cancelada, que no está documentada. Estos son ajustes de hecho. Por ejemplo, un gasto deducible que no esté documentado con... antes, por ejemplo, antes del decreto 10/2012, no se establecía que era un documento legal para respaldar un gasto deducible. Simple y sencillamente podríamos hacerlo con un recibo, que al final de cuentas, si hacíamos la integración de las normas con base a la ley de timbres, pues un recibo era un documento con el cual se demostraba una salida de dinero. Entonces era un documento legal. Y si era en escritura pública, seguía siendo un documento legal.
Ahora, con la reforma o con el nuevo decreto 10/2012, pues ya establece que un documento legal es aquel que cumple con la ley del IVA, ley de timbres y otras leyes de carácter tributario. Entonces ya te da una parámetro de qué tipo de documento es. Entonces, cuando es un documento que debemos aportar y que de repente no tenemos, tenemos que buscar muchas alternativas para poder aportarlo, que eso lo vamos a ver más adelante en el tema de las pruebas. Pero acá básicamente tenemos algo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, y es que las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos y las circunstancias imperativas de esa petición o esa pretensión. Pero en materia administrativa, ¿quién tiene la carga de la prueba? En materia tributaria, ¿quién la tiene? Según ustedes, ¿quién la tiene? ¿Solo el contribuyente o la tiene la SAT también? A ver, ¿qué me dicen? Tal vez me contestan ahí por chat, ¿quién creen que tiene la carga de la prueba? Lo vamos a resolver más adelante, pero quiero dejar esta duda acá porque es algo importante de que a veces nosotros demostramos, pero la SAT dice no rotundamente, sin a veces argumentar. Entonces, tal vez, según ustedes, ¿quiénes creen que tienen la carga del apoyo tributario? ¿Solo el contribuyente o ambas partes o la SAT? ¿Verdad? Aquí me dicen la administración tributaria tiene la carga de la prueba, las dos partes tienen la obligación de presentar la carga de la prueba. Ahora, aquí Claudia García nos establece muy bien, según la SAT, solo el contribuyente tiene la carga de la prueba. El contribuyente, exacto. Eso es lo que establece la SAT. Y en materia, cuando estamos en fase administrativa, lamentablemente, solo el contribuyente, por criterio de la SAT, tiene la carga de la prueba. Hay, por ejemplo, gastos. Quienes reclaman crédito fiscal, por ejemplo, han tenido aquel inconveniente de que según la SAT no se incorpora o no se vincula con el proceso productivo de exportación de la actividad exportadora, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la SAT? Que ellos no lograron determinar cómo es que no se vincula. Y de repente se demostraron contratos, se demostraron, por ejemplo, que se pagaron comisiones, que hubo mano de obra indirecta, se demostró toda la información, pero la SAT solo dice que no, sin probarlo, sin demostrarlo, sin indicar es que se revisó y de repente yo recuerdo que tuve una auditoría y la verdad es que este auditor fue muy bueno y él fue muy investigó mucho para formular un ajuste y que la verdad es que los ajustes estaban bastante bien formulados. Y él indicaba, se investigó tal situación, se pidió información a la otra empresa en qué consistió el servicio y se determina que el servicio no se vincula. Entonces, él hizo la relación y él demostró por qué era que no se vinculaba. Este auditor, sí, la verdad, hizo un buen trabajo al momento de formular ajuste. No había forma, él hizo la investigación. Y ahí sí que a golpe dado no hay quita, dice el dicho. Entonces, aquí sí fue bien enfático e investigador el auditor y demostró, pero esos son muy pocos los auditores que lo hacen. Generalmente, y en la mayoría, em, muchos de los auditores dicen, es que es criterio, es que el manual, y el manual no es ley, ¿verdad? Muchos ajustes son a veces por manual o porque el supervisor lo indica. Y resulta que cambian al supervisor, cambian de criterio, pero la empresa sigue teniendo el mismo gasto y aquí sí, pero con otro supervisor no. Entonces aquí no hay una completa consistencia en los ajustes que a veces formula la SAT, ¿verdad? ¿Qué podemos alegar ante esto? Pues lógicamente lo primordial es demostrar, incluso tal vez más adelante vamos a ver que nosotros iniciamos algún tipo de estrategia acá con el equipo de defensa fiscal, con Roberto, si lo conocen, en cuanto a solicitar tipos de diligencias cuando el funcionario de la SAT no cree a veces lo que uno le dice. Por más documental que le hace, lo que pedimos es que fuera a visitar la planta, por ejemplo. Y aquí lo que hizo el auditor fue, bueno, fue a levantar un acta en qué consistía la planta, cómo se vinculaba el servicio, y él lo vio. Y ahí entendió el ajuste. Pero a veces cuando el auditor no quiere ir, ese es el inconveniente, porque solo se enfoca en los papeles. Por eso es que tenemos que activar ciertos tipos de prueba que hay, que más adelante los vamos a ver, para poder promoverlos y vamos a ver un poquito de diligencias. Las diligencias son de verdad, no son tomadas en cuenta, no las consideramos a veces las diligencias para mejor resolver dentro de nuestra defensa.
porque no las consideramos y no consideramos otro tipo de prueba, porque la SAT no lo ha hecho, porque no sabemos si la SAT lo va a tramitar, pero hay que probar, hay que intentar. De verdad que las diligencias les hemos dado una, las hemos despreciado a veces dentro de nuestro proceso de defensa porque tenemos miedo que la SAT las diligencie o no las diligencie, pero hay que probar. Y si se pidieron, al momento de llegar a una instancia judicial, tenemos el documento de que se solicitó cierto tipo de información y de que se solicitó que fueran a revisar y la SAT no lo hizo. Entonces ahí, por ejemplo, ya pedimos reconocimiento judicial del lugar donde se relaciona el ajuste o el lugar donde está la planta y de cómo se relaciona el ajuste. Entonces, hay documentos, perdón, hay tipos de prueba que más adelante las vamos a ver, pero el criterio hoy por hoy de la SAT es que el contribuyente tiene la carga de la prueba y no debería ser así, ¿verdad? Ambas partes tienen la obligación de probar sus aseveraciones o sus refutaciones, ¿verdad? Con relación a la defensa de derecho, aquí lo que tenemos que hacer es una integración de todas las normas, ¿verdad? Cuando es una defensa de derecho, básicamente lo que tenemos que entender es cómo aplica la norma, cómo lo integramos, qué tipo de norma es la que debe aplicar, ¿verdad? Cómo aplica el caso concreto, cuál es la forma en que se le va a explicar al auditor de cómo aplica este artículo y cómo se relaciona este artículo con mi actividad o con mi gasto, ¿verdad? A veces hay artículos que, por ejemplo, la interpretación está errónea, porque puede ser, pues, tuvimos un caso en el cual el ajuste de verdad era muy poco, era muy bajo, pero iba a ser todos los meses el ajuste. Y al cuantificar de cuánto podía ser el ajuste al año, pues ya pegaba en una suma bastante fuerte. ¿Y qué era lo que sucedía? Que durante 6 meses consecutivos este ajuste fue realizado en el régimen especial de devolución. Se defendió, se llegó a tributa, se llegó a tributa, y hasta lograr esta resolución favorable en tributa, se aportó a todos los demás casos y se desvanecieron. Pero para esto pasaron 2 años de ajuste, 2 años de estar defendiendo, 2 años de estar indicando que el criterio no era el adecuado. ¿Y en qué consistía el ajuste? Hay un artículo de la ley del IVA, no lo tengo ahorita en mente, creo que es el 52A por ahí, en el cual establecía que los contribuyentes productores, los exportadores, perdón, de productos agropecuarios, de reciclaje o artesanales, debían realizar factura especial por las compras que realicen para exportar ese tipo de producto, ¿verdad? Agropecuarios, artesanales y de reciclaje. Y esta empresa lo que hacía era recolectaba, reciclaba materia prima para exportar un producto terminado, que no se incluía dentro de esos 3 productos que establecía la ley. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Indicaban que no se había hecho la factura especial y por ende no se devolvía este crédito fiscal y no se aceptaba esa factura que se le había, que el comprador había emitido por esa compra de producto reciclado. El producto era reciclado, pero el contribuyente no era exportador de producto reciclado, era exportador de otro tipo de producto que sí, perdón, que no estaba considerado entre esos 3 elementos. Entonces, este ajuste era de derecho, lógicamente, no había que demostrar nada, era de interpretarle cómo aplicaba la norma. Al lograr explicarle de varias formas, porque a veces uno tiene que probar varias formas para que lo logren entender, porque lo difícil a veces de la defensa es que hablado podemos explicarlo bien, pero cuando lo pasamos a lo escrito nos cuesta mucho. Y eso es lo que tenemos de tratar, tener una buena redacción de cómo se interpretan las normas, cómo aplican al caso concreto y cuál es la conclusión. Y vamos a ver más adelante un poquito del tema de los silogismos, ¿verdad? Y que a veces, yo no sé si han visto nos pasa a veces con algunos correos, con algunas situaciones que, porque el chapín suele tener mucha pena a pedir las cosas. Y pueden haber correos de que, por ejemplo, está el correo, pero no hay una petición concreta, o está el correo, pero más parece un comentario, y resulta que no lo entendimos, que nos estaban pidiendo apoyo, porque tal vez no fue clara la expresión al momento de transcribirla y pasarla a algo escrito. Por ejemplo, también cuando decimos, no sé si vieron en alguna ocasión algunos memes que decían, se informa que a partir del 1 de enero al 31 de diciembre, muchas gracias. Aquí el mensaje no fue completo.
¿verdad? Acá el mensaje no se sabe qué era lo que se iba a informar, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos ese tipo de errores y por eso es importante los silogismos que vamos a ver más adelante. Pero en temas de defensa de derecho, básicamente, tenemos que tener la integración de las normas y qué nos establece el Código Tributario en este tema. Y acá básicamente nos indica el artículo 2 del Código Tributario que son fuentes del ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía las disposiciones constitucionales, la Constitución por su primacía constitucional siempre va a ser la primera, las leyes, los tratados y los convenios internacionales que tengan fuerza de ley, los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo judicial. Ese orden tenemos que seguir, ¿verdad? Y si hay un acuerdo, un reglamento, un criterio de la SAT, por ejemplo, que no es ley, es un criterio nada más, y que con base a ese criterio me estén ajustando, esto no es ley. O sea, aquí ya empezamos a nuestra fase de defensa e indicar, imagínense este artículo tan importante que tal vez no lo habíamos visto, y podemos traer a colación este artículo de que un reglamento no es ley, es un tercero para interpretarlo o analizar la norma, y que resulta que la ley dice algo distinto a lo que el reglamento. Entonces, aquí ya podemos empezar con nuestras argumentaciones de defensa, ¿verdad? También el artículo 4 del Código Tributario establece lo siguiente. La aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias se harán conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, los contenidos en este código, hablando del Código Tributario, en las leyes tributarias específicas y la ley del organismo judicial, ¿verdad? Integra la ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial, para quienes estudian derecho, saben que es una ley supletoria que aplica cuando la norma específica pues no tiene algo regulado. Entonces, la ley del organismo judicial nos ayuda a dilucidar esos pasajes oscuros, ambiguos o erróneos de alguna norma y nos ayuda a interpretar de mejor forma las normas tributarias. ¿Y qué establece la ley del organismo judicial? Con base a lo que establece el artículo 4, nos vamos a la norma del artículo 10 de la ley del organismo judicial, que nos establece básicamente que las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá a su tenor original con el pretexto de consultar su espíritu, ¿verdad? Estos son los artículos bases para la interpretación y para decirles, mire, la ley así se interpreta. No puedo empezar en ningún momento a interpretar la norma a partir de un reglamento, de ahí paso por la ley y de voy a ver si aplica la Constitución. No, es con base a la Constitución. Si la Constitución no lo regula, vamos a las leyes. Si las leyes no lo regulan, pues vamos a ver, siempre y cuando, como establece el artículo 5, no contraigan, por analogía, no se pueden contraer obligaciones o derechos, ¿verdad? Siempre y cuando no hayan obligaciones de que de repente modifiquen una cuantía o un tipo impositivo, un periodo de pago. Entonces, siempre y cuando no me afecte y no me modifique y no contraiga obligaciones, sino que sirva solamente para la mejor interpretación de las leyes, porque eso puede suceder, de que de repente las leyes no están bien claras y el reglamento ayuda a una interpretación adecuada y no que entre en conflicto con la ley, pues ahí sí le podemos hacer caso al reglamento. Pero la forma correcta de interpretar es normas constitucionales, leyes de carácter ordinario y de ahí nos vamos a reglamentos. ¿Y los criterios institucionales dónde los vemos acá? En ningún lado. Los criterios institucionales básicamente son una forma de cómo se debe interpretar la norma, pero no son ley, no pueden ajustar con base a un criterio institucional. Erróneamente lo ha hecho así la SAT. Lamentablemente, algunos contribuyentes pues hemos aceptado o se ha aceptado el criterio de la SAT y no se ha impugnado o no se ha dicho, miren, con base a ese criterio no me pueden ajustar o no procede lo que ustedes están solicitando. ¿Qué tipos de prueba vemos? Entrando a materia de la prueba, el artículo 143A del Código Tributario establece que en las actuaciones ante la administración tributaria podrán utilizarse todos los medios de prueba admitidos en derecho. Y yo sé que no estamos en diplomado, pero si tienen un código tributario, resalten ahí prueba admitida en derecho. Y coloquen ahí ver artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el código 126 o 128. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Que a veces de memoria no se dan los artículos, pero por ahí está.
este artículo que nos establece cuáles son los medios de prueba que se admiten en la parte procesal civil. Y tal vez no lo vimos acá, pero también el código tributario nos establece que podemos ir a consultar el código procesal civil y mercantil cuando el código tributario no me establezca un procedimiento específico. Y con base a eso, y con sabiendo que podemos proponer todos los medios de prueba admitidos en derecho, pues nos vamos a ver qué es lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos que se aporten a título de prueba podrán presentarse en original y fotocopia simple. Para tal efecto, se procederá de la siguiente manera. En el caso de presentación de documentos originales, el contribuyente además deberá acompañar fotocopia simple del documento, a efecto que la misma pueda ser cotejada con original, para que posteriormente sea incorporada al expediente, certificando el auditor tributario de haber tenido a la vista el original. Esto es, si es un documento original y solo estamos presentando copia simple, ¿verdad? Tiene que certificar el auditor que tuvo a la vista el original. A veces nos piden los originales. Sería ilógico que nos pidan, por ejemplo, ahora una FEL y nos pidan el original. ¿Cuál es el original? De hecho, este es otro tema de que da mucho de qué hablar, ¿verdad? Que en auditorías, ¿por qué están pidiendo las facturas electrónicas y esa información la tiene el fisco? Entonces, pero al final a veces no es el problema de ellos, sino que de sus procedimientos que no los actualizan, ¿verdad? Entonces, este es un tipo de prueba, fotocopia simple. En el caso de la presentación de fotocopias legalizadas por notario, la Administración Tributaria se reserva el derecho de solicitar la exhibición de documentos del documento original para cotejarlo con la copia. Y acá vamos a un tema notarial muy discrecional por parte de la SAT, porque la SAT desconfía de todos. Y es que en temas notariales, yo sé que ha habido una mala práctica tal vez de algunos notarios, pero en temas notariales no admite prueba en contrario, ¿verdad? Tendría que pasar por un proceso de nulidad para indicar que ese documento legalizado por un notario no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Código Procesal Civil le da ese valor probatorio a un documento legalizado por un notario, de que lo dicho ahí o lo que él está fotocopiando es cierto. Entonces no podría la Administración Tributaria, si presentamos una fotocopia legalizada de algún documento, indicar que, bueno, eso es mentira, porque los documentos notariales no admiten prueba en contrario según el Código Procesal Civil y Mercantil. Para no admitirlo, tendría que pasar por un proceso de nulidad, llevado a cabo por medio de un incidente, y eso no lo va a hacer la SAT, ¿verdad? Pero esto en la práctica es muy poco común que se hagan legalizaciones de algunos documentos emitidos por notario y que la SAT pida a veces la revisión de los mismos. Pero aquí el Código Tributario, digamos que entra en algún conflicto con el Código Procesal Civil y Mercantil. Y por último, certificación contable de los estados financieros u otras operaciones contables. Déjenme ver, es que ya, estamos. Indicaba certificaciones contables de los estados financieros y u otras operaciones contables por el contribuyente, del contribuyente. Entonces acá es donde la SAT se basa básicamente en que los pobres contadores pues tengan que estar haciendo planas de un lote así de facturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos dicen que eso le da certeza y están cumpliendo con la ley. Y les toca a los pobres contadores estar certificando declaraciones de impuestos que la SAT ya tiene, facturas electrónicas que la SAT ya tiene, pero porque el Código Tributario establece que pues para ellos eso es un documento probatorio. Entonces, toca que eso es lo que tendría que cambiar del fisco, pero es que lo que sucede es que se modifican normas de carácter ordinaria, como la ley del IVA, el tema de FED, pero normas procedimentales no se modifican, ¿verdad? Normas de auditoría no se modifican, entonces sigue el fisco con los mismos procedimientos antiguos y con algunos temas de modernización. ¿Por qué me piden a mí la fotocopia de la declaración certificada si esa información la tiene el fisco? Cuando les conviene sí tienen la información, cuando no, no. Entonces, aquí hay una incongruencia, porque cuando me quieren ajustar sí tienen la información y le sacan la información de su sistema. Pero cuando estamos pidiendo solicitud de devolución de crédito fiscal por IVA, ahí me están pidiendo la fotocopia legalizada de las declaraciones del IVA. Yo siento que no tiene sentido, pero pues al final toca que cumplirles hasta que modifiquen en alguna medida estas normas de carácter tributario y les permita a ellos tener una mejor agilidad y al contribuyente, por supuesto, mejor oportunidad de respuesta cuando quiten a ciertos requisitos que ya los tiene el fisco, ¿verdad? Ahora, acá, si se dieron cuenta, era donde tenían que colocarle a ver artículo 128, porque aquí el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil establece qué son los medios de prueba. Primero, la declaración de parte, y acá posiblemente no lo podamos
presentar como un medio de prueba per se, pero sí podríamos presentar, por ejemplo, una declaración jurada del contribuyente, una declaración jurada del jefe de producción, en la que manifieste que el servicio recibido por el contribuyente consistió en esto, esto y esto y esto. Firmada y declaración de jurada presentada ante el notario, y este ya será un documento de prueba aportado. Y ese podría considerarse como una declaración de parte. Alguien que está inmerso en la operación está declarando fehacientemente bajo juramento que el gasto es real, que el servicio sí se prestó. Entonces, este puede ser un mecanismo o un documento de prueba que les sirva a ustedes cuando la SAT pretenda ajustes. Estas declaraciones juradas son muy poco utilizadas. Lógicamente recaen honorarios para el notario por la elaboración de la misma, porque lo que va a ir a constatar el notario no es, él va a decir, ah, sí, esto sucedió. Él va a ir a tomar nota de lo que está declarando el contribuyente o el colaborador del contribuyente. Y sobre eso va a certificar que lo que él dijo se plasmó en el documento, pero ya sirve como un documento de prueba y que puede llegar a considerarse como una declaración de parte. Al igual declaración de testigos, ¿verdad? Si tienen quien les prestó el servicio, puede ser también por medio de una declaración jurada. Le dicen, mira, dame una declaración jurada de que me prestaste este servicio y consistió en esto, esto y esto y esto. Y ya el testigo, que en este caso sería el proveedor, pues le va a dar una declaración jurada. Puede funcionar. Dictamen de expertos. Hay ocasiones, por ejemplo, y esto pasa mucho con el tema de gasolineras y aquellas empresas que tienen mermas, en las cuales tenemos que colocar con un medio de prueba un dictamen de un experto. Por ejemplo, en el tema de gasolineras hay una merma por evaporación. ¿Y quién la certifica? No la certifica un contador, un abogado, la certifica un experto en temas de hidrocarburos, ¿verdad? Él sabe cuánta es la merma por cada vez que se vacía, cada vez que se llena. Entonces ellos ya saben porque son expertos. Este dictamen de expertos puede ayudar en muchos de los ajustes que pueda llegar a formular SAT o simplemente para ir documentando la operación. También, por ejemplo, expertos cuando tenemos empresas de aquellas que pues su proceso productivo es muy largo, por ejemplo, en plantaciones, ¿verdad? Cuando un experto agrónomo indica que el proceso, por ejemplo, de la siembra de palma y hasta de tener su fruto, pues puede durar de 4 a 6 años. Él es un experto, ¿verdad?, en la materia que está certificando que hay una inversión anterior para poder llegar a ese producto final y ya poderlo empezar a exportar, ¿verdad? Entonces, esa sería un dictamen de experto que puede ser considerado no solo en lo judicial, también en lo administrativo. Lo que sucede es que, insistimos, no estamos viendo estos tipos de pruebas, no lo estamos viendo más allá y creemos que lo único que nos va a salvar es básicamente la factura y el medio de pago. No pueden existir este tipo de documentos que nos demuestran que de verdad el gasto o el crédito fiscal es procedente. Pero tenemos que ver esta forma y tenemos que ver con nuevos ojos los tipos de prueba que hay. Reconocimiento judicial. En materia judicial, el juez o el tribunal va al lugar a ver, porque hay reconocimiento de lugares, de personas y de actividades. Si no estoy mal, el Código Procesal lo establece ya específicamente en cada uno de sus artículos cómo se llevarán a cabo. Pero el reconocimiento judicial es lo que les hablaba en cuanto a que podemos solicitar dentro de diligencias de mejor resolver, que el auditor visite las instalaciones de la planta de productividad para que vaya a constatar en qué consistió, por ejemplo, una modificación de la planta, en qué consistió la inversión. Una vez recuerdo que había en una farmacéutica y que el auditor tenía mucha duda de por qué utilizaban azúcar glass en veneno para ratas. Y él iba a ajustar eso porque pues para él el azúcar glass no era indispensable para la producción de veneno para ratas. Eso es lo que pensaba él. Cuando se le llevó al reconocimiento judicial y él vio que el azúcar glass se metía dentro del proceso y al final le explicó al experto que lo que hacía el azúcar glass era un recubrimiento del veneno, por ejemplo, y que con eso llamaba a las ratas para que se lo comieran. Ah, bueno, dijo así, el ajuste no procede, sí se utiliza. Pero imagínense si el auditor no va a ver ese proceso, pues seguramente lo hubiera ajustado. Y nos toca que defendernos, tal vez algo que se pudo evitar desde la visita a una planta de producción.
¿verdad? Entonces, en el tema de reconocimiento judicial podemos tomarlo analógicamente como que el auditor visite la planta de productividad o de planta de producción para constatar los gastos que se están realizando. Documentos, lógicamente, este es por excelencia en la prueba de la parte administrativa, de la parte tributaria, documentos, facturas, medios de pago, bill-lading, contratos, ¿verdad? Todo este tipo de documentos que podemos presentar y el Código Procesal Civil, los invito a leerlo, tienen un sinfín de documentos, incluso hasta de ampliaciones de documentos que a veces no los consideramos. Medios científicos de prueba y presunciones, que estas dos últimas pues son un poquito más complicadas porque las presunciones pues no se pueden determinar en materia administrativa más que en materia judicial. Bien, vemos un poquito el tema de los ajustes, los tipos de ajustes, los medios de prueba que podemos utilizar, cuando es un ajuste de derecho, qué tipo de ajuste podemos realizar cuando es de hecho. Y ahorita quiero que vayamos de manera rápida, tal vez a ver la estructura general de un memorial. Básicamente, a veces nuestros errores pueden ser en que no estamos realizando una defensa correcta en cuanto a las argumentaciones concretas de cómo lo debemos llevar a cabo. Yo me percaté en muchas ocasiones, incluso hemos tenido muy buenos comentarios de algunos colegas e incluso de salas de lo contencioso, que nuestros memoriales son entendibles y son bien fáciles a la lectura. Y les aseguro que no es porque seamos expertos en redacción, no somos novelistas como Paulo Coelho, pero tratamos de utilizar una estructura estándar y una estructura clara de entender. No es como cuando hacemos una tesis, que de repente alineamos acá y empezamos a escribir por acá. No, tratamos de hacer unas alineaciones correctas y que las conclusiones vayan de acorde a los párrafos que se están manifestando la defensa. Es importante lo que vamos a ver ahorita, que es un silogismo, ¿verdad? El silogismo, para quienes vieron lógica jurídica, seguramente nos aburrió mucho ver los silogismos, premisa mayor, premisa menor, pero les aseguro que si no hubiera sido por eso, la forma de argumentar de muchos sería muy escueta y muy difícil. A veces no sabemos expresar nuestras ideas por no tener una estructura general de nuestra idea y de lo que queremos llegar a realizar. Y un silogismo es bastante simple. Es un tipo de razonamiento con un sentido lógico. Se compone de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Así de sencillo lo vemos nosotros. ¿En qué consiste? Básicamente, la premisa mayor podría ser una norma general que se ataca, ¿verdad? ¿Cuál es la norma? La premisa menor va a ser la aplicación de la norma al caso concreto. Y la conclusión, pues, sería la improcedencia del ajuste. Pero a veces venimos y solo colocamos esto, ¿eh? No sabemos ni de qué norma legal estamos hablando, ni estamos diciendo, bueno, ¿se ajusta o no se ajusta? ¿Es procedente o es improcedente? Y pueden haber más premisas menores, como una defensa Mohamed Ali, por ejemplo, que hay más premisas menores, y de repente llegamos a la conclusión, y ya la conclusión bien clara. En un caso, por ejemplo, hay un ajuste muy recurrente últimamente en la literal C del artículo 18 de la ley del IVA, por no detallar la clase de servicio recibido, cuando la norma me establece que debe ser específico y concreto, pero la SAT quiere detalle. Y entiendo que la SAT quiera detalle porque tiene un tema de que no sabe si el servicio se vincula o no con la actividad productiva de exportación del contribuyente, de los productos que se exportan. Pero la ley no establece que debe existir detalle, establece que debe ser específico y concreto. Y hay más documentos que pueden aportar a que sí se relaciona con la vinculación o sí se vincula con el proceso productivo de comercialización. Entonces, en un claro ejemplo, la premisa mayor acaba de ser transcripción de la norma, específicamente de la literal C del artículo en mención. Transcribimos la norma, indicamos qué es lo que establece, utilizamos, resaltamos, subrayamos si queremos, agrandamos incluso, pero siempre que tenga bonita estética, ¿verdad? No vamos a poner demasiado grande, ¿verdad? Pero ya nosotros vemos la forma de cómo hacer ese llamado a la norma en cuanto a que es creo que establece, debe especificar concretamente la clase de servicio recibido. Entonces, resaltamos eso, lo subrayamos si es necesario, y ahí establecemos a qué es lo que nos vamos a atacar, que es a la definición de especificar concretamente, ¿verdad? La premisa menor va a ser básicamente la interpretación de la norma, cómo aplica o no aplica el caso concreto.
Vamos a traer, por ejemplo, la ley del organismo judicial y vamos a indicar, de acuerdo a la ley del organismo judicial, las normas se deben interpretar conforme a su texto, contexto, ¿verdad? Sentido propio. Cuando una norma no establece cómo se interpreta, nos vamos a la Real Academia Española de la Lengua, ¿verdad? Y nos vamos a la red y establecemos que especificar es básicamente esto, concreto es esto, y con esto hacemos una definición. Y la conclusión, el ajuste es improcedente porque se cumplieron los presupuestos legales o porque no encuadra dentro de el no cumplimiento de la norma legal. Y ya hicimos una argumentación de un ajuste a la ley del IVA. Pero si de repente lo único que hacemos es transcribir la norma y decimos, imagínense que omitimos completamente la premisa menor y solo decimos premisa mayor, transcripción de la norma y la conclusión, el ajuste es improcedente. O empezamos al revés, por ejemplo. Empezamos con la conclusión, el ajuste es improcedente porque no se cumplen los presupuestos legales. Si no me ha demostrado nada, va a decir el auditor que está revisando. Entonces, vayámonos en orden, porque pudimos haber empezado con la conclusión incluso. Pero aquí el auditor cuando empieza con la conclusión, ya empieza con negatividad. ¿Por qué va a empezar con negatividad? Ah, ya me están diciendo que no es ajuste y ni siquiera me han dicho por qué. Ya ni va a leer el memorial posiblemente. Entonces, tenemos que tener mucha claridad en cuanto a que la premisa mayor debe ser la norma o incluso podría ser cuando, por ejemplo, la SAT cometió error en no colocar una norma, podría ser el argumento de la SAT. ¿Por qué no aplicar el argumento de la SAT? Las bases legales y la conclusión. Entonces, cuando tenemos este orden en nuestras argumentaciones, pues considero que tenemos mejor oportunidad de ganar un proceso o tener más claridad al momento de expresarnos. Y básicamente en la estructura general de un memorial, después de visto los silogismos, porque creo que es algo importante, porque eso va a ir desarrollado nuestro análisis jurídico de la improcedencia del ajuste, va el encabezado, que básicamente es la información del contribuyente, número de expediente, NIT, a quién va dirigido, a la SAT, al tributa, los datos del representante legal o del contribuyente, lugar para recibir notificaciones, y etcétera, los datos generales, ¿verdad? De ahí va, por ejemplo, razón de la gestión. Expongo porque me voy a manifestar sobre la improcedencia, los ajustes formados en la audiencia número tal, o presento recurso de revocatoria por no estar conforme con los ajustes confirmados en la resolución número tal, y ahí ya sigo con la información. Los hechos, si hay hechos, inclusive podemos también colocar un apartado de antecedentes o análisis previo a mi argumentación o consideraciones previas de que queremos, por ejemplo, explicar algo antes de empezar con nuestra refutación. Puede ser después de los hechos, por ejemplo. Análisis previo a mi argumentación. Y hacemos un análisis de cómo es que estoy viendo yo el caso y cómo se lo estoy explicando, ¿verdad? Puede ser también una posibilidad. Y empezamos, por ejemplo, con el análisis jurídico, ¿verdad? La defensa en concreto. Y de repente tenemos el ajuste número 1, que vamos a argumentarlo, y lo vamos a estructurar en 3 argumentos especiales, ¿verdad? Si nos damos cuenta, el numeral 1 está alineado. Ajuste número 1, número 2 y número 3, porque fueron 3 ajustes. O de repente fue solo 1, pues ya no hay numeral 1. Ya solo nos vamos a A, B, C. Pero esta estructura debe estar muy, muy, muy alineada. Y ese es a veces donde de repente hay errores en la argumentación. Porque de repente estamos argumentando acá sobre el primer argumento de la SAT y mezclamos los argumentos. Y de repente esta premisa menor se vino para acá y hacemos un desorden y al final nuestra defensa no fue clara. Entonces, por eso, lo primero que se debe realizar es ver cuáles son los argumentos de la SAT y cómo los voy a ir atacando. Esta es una estructura básica. Incluso acá, en algunas ocasiones, cuando el ajuste es así muy técnico y es de ajuste que se debe analizar bastante, hacemos previo a entrar a meterle la argumentación a los memoriales una estructura muy similar a esta. ¿Cuál es el ajuste número de la SAT? ¿Y con qué argumento los voy a atacar? Entonces, el argumento número 1 de la SAT va a tener su premisa mayor, su premisa menor y su conclusión de la defensa. Tenemos el argumento número 2 que tiene premisa mayor y tiene 2 premisas menores, ¿verdad? Porque puede ser que sea necesario 2, hasta 3. O puede ser que sean necesarias 2 premisas mayores, más análisis, ¿verdad? Y tenemos el argumento 3 que puede ser la prueba, ¿verdad? Premisa mayor, ¿cuál es la prueba? Premisa menor, ¿cómo aplica la prueba? El análisis de la prueba, ¿cómo se interpreta? Y la conclusión. Y ¿verdad? Si nos damos cuenta, todos tienen una conclusión, porque es un silogismo.
y al final de cuentas tenemos una conclusión general. Por lo expresado en el ajuste número 1 en cuanto a qué, siguiendo con el número 2 en cuanto a qué y concluyendo con lo 3, pues a todas luces se ve que el ajuste es improcedente. Y ya concluimos. Y nos creímos que al final hasta el auditor va a quedar, puchis, así sí vale la pena analizar expedientes, porque sí me demostraron que el ajuste es improcedente. Miren qué bonito, ¿verdad? Y así podemos ir con los ajustes 2 y 3, ¿verdad? Dependerá de mucho del tipo de ajuste, de los documentos que tenga, si se aportan o no se aportan, ¿verdad? Esto es muy, muy, muy importante. Otra situación importante es no hacer párrafos muy extensos, ¿verdad? Tratar de hacer muchos numerales. Si es necesario aquí, en una premisa menor o una premisa mayor, hacer numerales, hacerlos. Porque cuando un párrafo es muy extenso, no me lo van a negar, pero ni ganas de leerlo nos dan. Entonces, tratemos de hacer párrafos cortos, con numerales, con literales, si fuera necesario, para ir haciendo la relación y que el memorial sea agradable a la lectura, ¿verdad? Que no nos aburra, que nos den hasta ganas de volverlo a leer, ¿verdad? Eso es lo importante de hacer una estructura muy básica. Y finalizamos básicamente con los fundamentos de derecho, las pruebas que serán aportadas y las peticiones concretas, ¿verdad? Al final, fecha, firma del representante legal o el contribuyente y el memorial está listo. Importante siempre hacer una confrontación de la información que se debe confrontar. ¿Cuál es la información que se debe confrontar? Números de expedientes, número de resolución, NIT, nombre de las personas o de los que tuvieron actuación, periodos, montos, bases legales, argumentos de la SAT, cuando es transcripción, las transcripciones siempre se confrontan, los fundamentos de derecho, vayámonos y tengamos una fuente certera de nuestros fundamentos de derecho, porque imagínense que acá estamos utilizando un artículo que ya no está vigente. Pues la verdad es que muy bonito el memorial, pero la defensa y lo que me va a decir la defensa, mire, están utilizando un artículo no vigente. Entonces, utilicemos fuente confiable de fundamentos de derecho y que sean confrontados, ¿verdad? Debemos tener esa seguridad de que el fundamento de derecho que estamos utilizando es confiable. Entonces, sí tenemos que ponerle atención a esa parte porque de nada servirá nuestra defensa muy clara, muy entendible, pero el argumento de defensa no está vigente. Ahí ya perdimos, ¿verdad? Entonces, ojo con ese tema también. Y las peticiones, ¿verdad? Son temas de los que se deben confrontar. En las pruebas, documentos se deben confrontar, fechas, series, por ejemplo, de algunos documentos. Siempre es importante esta confrontación porque nos da la seguridad de que lo que estamos enviando está seguro, está bien. Porque la SAT lo va a hacer, la SAT va a ir a confrontar de que si yo estoy aportando una prueba que dice que es la factura 356 y resulta que cuando yo viera el 359, el documento que yo estoy enviando físico, la SAT me va a decir, mira, esta prueba no vino, ¿verdad? Y tienes razón, porque no estaba clara en el memorial. Entonces, ojo, tenemos que confrontar estas situaciones, ¿verdad? Y por último, que nos vamos a tardar por ahí unos 10 minutitos, quiero mostrarles un poquito el proceso de defensa tributario, ¿verdad? En qué consiste, cómo va. Y aquí es donde vamos a aterrizar en alguna medida de que a las diligencias no les estamos poniendo la debida atención, a las diligencias para mejor resolver. Primero está la audiencia, con base en el artículo 146 del Código Tributario. Ahí establece básicamente que la norma, que la SAT podrá determinar ajustes, formulará y lo indicará sus medios de prueba, perdón, indicará sus argumentos de derecho y sus argumentos de hecho, ¿verdad? Básicamente el artículo 146 le da a ese tipo de, perdón, le da esa facultad a la SAT para poder formular esta audiencia. Después tenemos la ocasión de audiencia. Y aquí mucho ojo, por favor. Si tenemos ahí, veamos que son 10 o 30 días. Tuvimos la oportunidad, un contribuyente que se confió porque creyó que solo existía el plazo de 30 días. Y resulta que lo que le estaban formulando era solo una multa y eran 10 días. Entonces, ojo con eso, porque tenemos que establecer, las audiencias establecen cuánto tiempo tenemos para evacuarla, pero se confió y al final de cuentas dijo, bueno, son 30 días, lo dejó ahí, se lo planificó verlo al día 8 y cuando se dio cuenta ya estaba pues apresurado. Entonces, ojo, porque cuando es solo multa son 10 días, cuando es multa y ajuste dan los 30 días, entonces mucho ojo con estos plazos.
Nomás en cuanto recibamos la audiencia o la resolución, demos una primera revisión, ¿verdad? Porque podemos encontrar errores. Perdón. De ahí tenemos el periodo de prueba, que son 30 días contados a partir del sexto. Básicamente son 35 días de prueba, ¿verdad? Estratégicamente podemos incluso en algunos ajustes solicitar prueba. Tuvimos un ajuste, esto les quiero comentar como experiencia. Tuvimos un ajuste. Nos daban 30 días para evacuar la audiencia. Si evacuamos dentro de los 30 días, la SAT tenía 20 días para resolver y si confirmaba el ajuste, todavía estaba en tiempo. Pero si se pasaba al día 21, el ajuste era improcedente porque ya había prescrito. Y la verdad es que el ajuste procedía. Eh, pero estratégicamente no habían pruebas a aportar. No había mayor prueba a aportar. Pero se pidió el periodo probatorio de 30 días. Se alargó. Cuando se presentaron las pruebas, el ajuste ya estaba prescrito. Y dentro del memorial de pruebas se argumentó. Se presentan las pruebas, no obstante, el ajuste ya está prescrito. Y hicimos el cómputo del tiempo. La resolución SAT indicó que el ajuste ya estaba prescrito porque no había plazo. Entonces, la audiencia no fue formulada en tiempo, porque la SAT debe determinar que si yo pido prueba, es un derecho que tenemos como prueba. Y el ajuste fue improcedente por el tema de prescripción. A veces no le ponemos ojo a la prescripción y la prescripción de verdad nos puede salvar de muchos inconvenientes. A veces son ajustes que sí proceden, pero por la prescripción se logran desvanecer, ¿verdad? Porque pues, ya no tiene derecho a la SAT de ajustar. Entonces, mucho ojo con este tema de las pruebas y la estrategia que nos sentemos a realizar al momento de la defensa. Veamos siempre el tema de prescripción, si está prescrito, si no está prescrito, si hay un acto que interrumpe la prescripción con base al artículo 150 del Código Tributario. Hay un sinfín de actos que podemos determinar si sí aplica la prescripción o no aplica, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso. Después de esto tenemos una resolución SAT que se tardará entre 85 a 115 días según el artículo 149. ¿Se tardan eso? No, se tardan más. Se tardan entre un año, 12 meses, 18 meses, en algunos casos hasta 24 meses. Se tardan para resolver, ¿verdad? Dependerá si tienen el derecho, si pues al final no tienen prisa, pues ahí lo tendrán a eterna memoria hasta que esto prescriba. Entonces, se tardan hasta 2 años a veces para resolver una evacuación de audiencia. De ahí tenemos, si estamos inconformes con este ajuste, pues ya nos vamos al recurso de revocatoria. Y este recurso de revocatoria está con base al 154, ¿verdad? Y tenemos después la resolución del tributo. Aquí para presentar el recurso de revocatoria, tenemos 10 días. Y la resolución del tributo, que está con base al artículo 154 del tributario, tiene el tributo 30 días para resolver. Pero 30 días a partir de ¿cuándo? 30 días a partir de que el expediente se encuentre en estado de resolver. Y da la casualidad de que siempre cuando el expediente se encuentra en estado de resolver, pues antes de los 30 días resuelven y notifican y se cumple el plazo. Pero este ínterin entre que lo elevan y llega a este estado de resolver, puede pasar año y medio. Entonces, al final de cuentas, seguimos con el tema de ampliación de plazos en resolución. Hemos visto, y la verdad es que procede incluso el amparo para agilizar la resolución del tributo. La cuestión es que cuando nosotros obligamos y coaccionamos al fisco en este tipo de situaciones, los resultados no pueden ser favorables, ¿verdad? Pueden ser molestos, incluso ajustes a veces sin fundamento, porque del tributo hemos tenido resoluciones muy buenas, de verdad, muy buenas, que son bien analizadas, pero también hemos tenido resoluciones que la verdad es que pareciera que solo copiaron lo que decía la resolución SAT y la volvieron a argumentar, a transcribir. Entonces hemos tenido ese tipo de resoluciones. Puede ser que por la premura de que le resuelvan rápido, pues la resolución venga una copia de lo que resolvió la SAT. Entonces, ojo con eso. Y por último, tenemos el proceso contencioso administrativo, que esta ya es inicia una instancia judicial, que tenemos 30 días para poderlo presentar, con base al artículo 161 del Código Tributario. Y aquí mucho ojo, porque sí se puede llegar a dar el error de que nos confiamos que la ley de lo contencioso administrativo establece 3 meses para presentar el proceso contencioso administrativo. Pero resulta que la ley específica establece 30 días y son 30 días.
Sí han existido errores por confiarse en el plazo de la ley de lo contencioso administrativo e incluso tuvimos un caso que desde mi punto de vista no era tributario, porque era un tema, incluso no era en contra de una resolución SAT, sino que era en contra de una resolución del Ministerio de Economía. Y para mí el plazo era de 3 meses para poder presentar el proceso contencioso administrativo, porque el Código Tributario establece que las resoluciones de la administración tributaria podrán ser impugnadas a los tribunales contencioso administrativo. Pero aquí no me establece que también las resoluciones del Ministerio de Economía. Entonces, para mí eran 3 meses, pero las salas y la Corte de Constitucionalidad sacó un criterio erróneo y al final eran 30 días para poder impugnar una resolución del Ministerio de Economía. ¿Verdad? No es desde mi punto de vista lo correcto, porque aquí eran 3 meses con base a la ley de lo contencioso, porque el artículo 161 del Código Tributario no establece que las resoluciones del Ministerio de Economía puedan ser impugnadas y que el plazo es de 30 días. ¿Verdad? Eso sucedió. Entonces, esto ni siquiera es lo legal. Esto fue lo que se vio en la práctica, que a veces nos toca que estar muy atento a los criterios de las salas. ¿Verdad? Si es tema tributario, hagámoslo en un plazo de 30 días. No nos corramos el riesgo, presentémoslo en 30 días. Si es tema tributario, no importando que la administración tributaria haya resuelto o haya sido otra institución, presentémoslo en 30 días porque ha llegado, ese es el criterio actual. Insisto, ni siquiera es un criterio o lo que establece la ley, sino que es simplemente el criterio, ¿verdad? Y tenemos estas diligencias para mejor resolver, que la SAT tiene 15 días para atenderlas. Aquí lo que sucede es que son discrecionales, entonces de repente la SAT pues las considera o no, ¿verdad? Entonces acá lo indispensable es saber que estas diligencias para mejor resolver se pueden plantear en cualquier momento antes de la resolución, ¿verdad? Pasó el periodo de audiencia y no presenté mis pruebas. Se me pasó, no presenté pruebas. Bueno, aportémoslas por medio de diligencia para mejor resolver. Sí, es que la SAT tiene la obligación, tiene la facultad de atenderlas o no atenderlas, pero ya están en el expediente, ¿no? O sea, eso es lo importante, que se aporten en el expediente. Porque se me pasó el periodo de prueba y no las pude aportar. Porque no consideré dentro de la vocación de audiencia que fuera necesario el periodo de prueba y después a sentarme a analizar tranquilamente el expediente, pues me di cuenta que sí habían pruebas a orar, o de repente tenemos expedientes ahorita en audiencia y resulta que él les dijo que podían aportar otro tipo de pruebas, si quieren aportarlas, pues ahí está, apórtenlas por medio de diligencias para mejor resolver, ¿verdad? Se presenta un memorial, se detalla qué se está presentando y se solicita que se tome en consideración para resolver el expediente, porque la ley establece que puedo presentar diligencias. La SAT lo tomará o no lo tomará, pero el documento ya está ahí, ¿verdad? Ya está ahí el documento y de repente es una prueba que no habíamos considerado, ¿verdad? Entonces, ojo, siempre vale la pena retrotraernos a los expedientes y ver con nuevos ojos qué otro tipo de prueba podemos aportar. Entonces, podemos ir a revisar ahorita los expedientes que tenemos en trámite y resulta que como dijo que podíamos aportar otro tipo de documentos con base o tipo de pruebas, perdón, con base en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues están considerando presentar declaraciones juradas, dictámenes de expertos, ¿verdad? Solicitar una visita a la planta de producción. Háganlo. Aquí tenemos el fundamento. No les aseguro que la SAT lo va a diligenciar, pero ya está ahí, ya está la petición, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de poder conocer un poquito cómo funciona el proceso y cómo podemos ir aportando algún tipo de documentos dentro del expediente, ¿verdad? Las diligencias las podemos aportar. Como les indico, el expediente ya está. Y por último, tenemos el ocurso, que cuando no le dan trámite al recurso de revocatoria, tenemos 3 días para presentar el ocurso. Y acá tenemos una gran, no diría falacia, sino que incongruencia tal vez, o una utopía acá que el ocurso establece que si no se resuelve en el plazo de 15 días, se tiene por tramitado el recurso de revocatoria y el tributa deberá resolver el fondo del asunto. La cuestión es que eso es mentira, ¿verdad? Porque no es un silencio administrativo positivo, porque la CC ya dijo que no, ¿verdad? Entonces, lo que está establecido en la ley, la CC ya lo ha tergiversado. Ya ha indicado que independientemente si se presenta en tiempo el recurso revocatorio o no, o si se resuelve en tiempo el ocurso o no, pues al final el silencio administrativo no aplica.
porque no puede dejársele en estado de indefensión a la SAT. Imagínense qué derechos tiene la SAT si es el Estado, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que ha dicho la CC, entonces contra eso tenemos que luchar. Pero el curso básicamente lo que va a hacer es revisar si el recurso de revocatoria o si el rechazo del trámite de recurso de revocatoria estaba arreglado a ley y no lo razonaron, pues va a revisar y debería pues resolverlo. ¿Qué tipos de recursos o cursos hemos planteado nosotros? Por ejemplo, hemos presentado cursos porque la resolución fue notificada en un lugar distinto al que se había señalado para notificar. Y resulta que nos dimos cuenta 2, 3 meses después, entonces se ha presentado un recurso de revocatoria, no le han dado trámite y nos hemos presentado indicando que se presentó en un lugar equivocado y nos dimos por notificado hasta que nos dimos por enterados y eso fue en tal fecha y con base a eso se computaron los 10 días y presentamos el revocatoria. Por lo tanto, pues se tiene que entrar a conocer el recurso de revocatoria. Sin embargo, el tributa no ha entrado a conocer, ha resuelto a veces hasta un año después el curso y no es que entre a conocer el recurso de revocatoria. Lo que dice el tributa es, bueno, señores SAT, esta notificación, realícenla en el lugar correcto. Entonces la realizan a los 6 meses en el lugar correcto y ya nos toca otra vez venir y impugnar. ¿Qué es lo que hacemos en este curso? No solo argumentamos lo relacionado a la procedencia del trámite de recurso, también argumentamos el fondo de esto. Porque imagínense que si entran a conocerlo y no lo argumentamos, ya perdimos la oportunidad. Entonces no tenemos certeza a veces con el fisco. Entonces por eso siempre recomendamos en temas de curso, no solo argumentar la procedencia del trámite del recurso, sino que también el fondo que estoy atacando en la resolución SAT. Es importante siempre, si vemos dentro una audiencia o una resolución SAT, algún motivo de nulidad, hemos recomendado no plantear la nulidad per se porque esta no tiene medio de impugnación. La resolución no es impugnable, ya perdimos completamente nuestro derecho de defensa, solo tenemos la acción de amparo. Entonces lo que hemos recomendado es que dentro de la evacuación de audiencia o dentro del recurso de revocatoria, pues lancemos ahí un apartado de nulidad de qué errores tiene la audiencia o qué errores tiene la resolución, para con ello, pues dentro de la resolución SAT o de la resolución del tributa, se dé la nulidad. Y la verdad es que nos ha dado bastante resultado. Casos que, por ejemplo, que el tributa ha indicado que se declara nulidad y se resulta esta la audiencia, y todo esto que pasamos acá se tiene por no puesto, y resulta que ya pasaron un montón de tiempo, y ya pasaron los 4 años, y se ganó el proceso. Entonces, mucho ojo con el tema de las nulidades también, porque esto es importante en nuestra defensa, no utilizarla como tal, sino que evaluar en alguna medida, presentarla dentro de nuestra vocación de audiencia en un apartado o en el recurso de revocatoria. Y como lo decíamos ahí, tirar la espinita, ¿verdad? Tener la espinita, mira, aquí cometieron un error, revísenlo. Eso sí, sí nos conviene, porque si lo que estamos reclamando es crédito fiscal, pues lo que conviene es que nos resuelvan rápido y que nos devuelvan rápido. Entonces ahí no conviene estarle diciendo, mira, aquí cometieron un error, ¿verdad? Hubo una ocasión incluso que hubo una resolución que autorizaba la devolución de crédito fiscal, pero hay un error en el NIT. Y presentamos recursos revocatoria, no presentamos nulidad, no presentamos. ¿Qué hacemos? Y como diría Peña Nieto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Básicamente lo que hicimos fue, no nos fuimos por un recurso, fuimos a hablar con los funcionarios de la SAT, les mostramos el error y dijeron, es cierto, bueno, vamos a corregir, vamos a volver a notificar, vamos a crear nulidad nosotros y volvemos a notificar, porque así pues no presentan nada y está, solo es de corregirlo. Y lo corrigieron, porque imagínense esa corrección del NIT, porque lo que sucedía era que si no se corregía ese NIT, cuando llegara al Banco de Guatemala iba a ser problema el acreditamiento. Y si presentamos recursos de revocatoria de nulidad, nos íbamos a dar 2 años en dar la vuelta para que nos dijeran, sí tienen razón, el NIT es este. Y no porque la SAT no tenga colaboración, porque eso es lo que se tardan los recursos y los procesos. En cambio, platicando con los funcionarios del SAT de que corrigieran ese error, lo corrigieron a la semana y afortunadamente pues el acreditamiento estuvo al mes y medio, 2 meses. Entonces, nos ahorramos un montón de tiempo por un error cierto de la SAT, pero que no quisimos entrar a utilizar el proceso y el mecanismo de defensa, ¿verdad? Porque nos hubiera tardado y nos hubiéramos ido a dar una gran vuelta, ¿verdad?
Bien, creo que esa básicamente es la presentación que les traíamos. Creo que cumplimos con la hora de exposición para que tratarles de dar un poquito de lo que trabajamos acá en la firma y que les sirva a ustedes en sus organizaciones. Muchas gracias, Eder. Ahí sí que por tan enriquecedora disertación. Estoy segura que todos los tips que nos compartiste el día de hoy pues van a ser aplicados en la defensa de pues todos los que escucharon el día de hoy esta exposición y pues va a ser de mucha utilidad, ¿verdad? Porque como pues tú lo comentaste, lo que pues se busca es de que se logren pues, resultados exitosos, ¿verdad? Entonces sí es importante pues tomar en consideración pues varios aspectos que tú nos pues ampliaste bastante el día de hoy. Vamos a entrar a este espacio de preguntas y respuestas. Antes queremos solicitarles su apoyo para que puedan llenar pues una encuesta de satisfacción, ya que nosotros pues siempre buscamos pues mejorar, ¿verdad? Entonces les agradecemos que puedan ahí escanear el código y apoyarnos con esta encuesta de satisfacción. También quería hacer un comentario. Varios he visto que han preguntado sobre si se les va a compartir las diapositivas y la presentación, si se les va a compartir a todos en su correo, así como el link de la grabación. Entonces, pues por vía correo. Vamos a darles unos momentos y también pues ahorita Eder nos va a hablar un poquito sobre un diplomado que tenemos ahí preparados para ustedes. Gracias, Regina. Los invitamos a que se suscriban ahí a nuestro canal de YouTube. Pues ese tipo de exposiciones se suben a veces al canal de YouTube. Bueno, generalmente se suben al canal de YouTube este tipo de exposiciones que son webinars gratuitos para pues darles aporte a su conocimiento. Y queremos comentarles, nosotros tenemos una parte de formación profesional que lo que buscamos es este tipo de detalles y nuestra experiencia compartírselas. Porque creo que en el compartir el conocimiento está el éxito de que haya un mejor futuro para la actividad tributaria en Guatemala. Y si no lo compartimos y si no lo quedamos, pues básicamente, pues replicar esto con las instituciones del fisco, pues es muy difícil, ¿verdad? Nos gusta cuando el contribuyente tiene personalidad y se logra defender de los abusos de la SAT. Y pues como bien dice el dicho, una sola golondrina no hace verano. Y si este conocimiento que hemos tenido no se comparte y no lo pueden aportar ustedes en su proceso de defensa, pues lógicamente la SAT no va a decir, ay, creo que como solo uno está impugnando, pues el ajuste es procedente, pero si ya mira que son muchos, pues creo que ya podría tomar cartas en el asunto o ya puede existir una presión. Esto que tratamos de presentarles hoy, pues está en un contenido más extenso en nuestro diplomado, en el cual la primera parte, pues básicamente el primer módulo, la primera sección de este diplomado son generalidades del derecho tributario. No es que entremos tanto en detalle, tal vez con casos concretos que les damos, sí, pero tratamos de darle una base fundamental, empezando por la sección 1, que es la introducción al derecho tributario, las normas constitucionales, normas legales y todo el contenido legal que nos da esa fuente para que nazca el derecho tributario, de dónde viene, cuáles son los principios rectores, los principios constitucionales. De ahí en la sesión 2, pues básicamente vemos la ley del IVA, sus regímenes, sus formalidades, muchos de los temas de los ajustes más recurrentes, documentos con los pueden ir respaldando su crédito fiscal. La sesión 3, el impuesto sobre la renta y el impuesto de solidaridad, que básicamente son impuestos que se deben analizar juntos, ¿verdad? Recordemos que estos son acreditables entre sí y a pesar que la ley del ISO es demasiado pequeña, nos da mucho dolor de cabeza. Entonces tratamos ahí incluso de exponerles algunos tips de cómo sería una mejor forma de tratamiento según su giro de negocio. El proceso 4, pues es el proceso de defensa administrativo y judicial, en la sesión 4. Básicamente lo que vimos hoy, pues lo vemos más a profundidad y incluimos el proceso de defensa judicial, que es básicamente el contencioso administrativo. Y en la sesión 5, que seguimos con el proceso de defensa, vemos recursos, recurso de casación, los recursos de ampliación, aclaración y algunas garantías constitucionales. Para finalizar con el tema de planificación fiscal, ¿verdad? Si se dan cuenta, pasamos por el inicio, que es la introducción,
pasamos por los impuestos específicos, sus procesos de defensa, de cómo podrían defenderse, y la planeación fiscal, ¿verdad? Básicamente, con base en todo esto, todo lo que pues, les podríamos brindar, ya pueden ustedes realizar una planificación fiscal. Este inicia el 13 de abril de 2023, entre un par de meses. Tiene una duración de 3 meses, la verdad es que es bastante corto y tratamos de que el contenido que les demos sea bastante claro y enriquecedor. Son 6 sesiones que estaremos dando los días jueves en horario de 6 a 9, ¿verdad? Lo que buscamos básicamente es pues, si lo quieren tomar fuera de horario de oficina, tengan el tiempo para realizarlo. La primera sesión será presencial, 4 sesiones serán virtuales y la última del cierre será presencial también, para que nos conozcamos y vayamos pues teniendo una interacción mejor y que, claro, ustedes nos conozcan a nosotros de quiénes somos los que les vamos a dar el curso y podamos tener una mejor relación y una mejor conectividad al momento de estar en Zoom. Entonces, el sacrificio de movernos a, a un lugar de destino para tomar de 6 a 9 este curso solo serían 2 días y los demás los podrán pues tomar tranquilamente en su casa o en su trabajo sin necesidad de movilizarse al tráfico, porque sabemos que a veces es lo complicado. Entonces solo el sacrificio sería 2 días. Para quienes quieran inscribirse y estén participando hoy, pues solo nos tienen que llenar ahí un link que enviarán dentro de un momento y indicar que pues están interesados, llenarnos el link. Aquí nuestro personal le va a dar seguimiento y a quienes están hoy y llenen el link pues tendrán un descuento del 25%. El costo del diplomado sentimos que es algo cómodo para las personas que lo quieran tomar a título personal. Es de 1,800 y con el 25% si llenan la encuesta, el link, perdón, que les van a enviar hoy para que están interesados en participar, pues les saldría en 1,450. Aceptamos transferencias, pagos con tarjeta de crédito, Visa cuotas. Creo que está bastante accesible para que nos puedan tomar y pues el contenido de verdad que creo que es bastante fructífero para su vida a día y si no, pues como conocimiento general, ¿verdad? Al final de cuentas, como bien decía Benjamin Franklin, invertir en conocimiento siempre traerá los mejores beneficios. Entonces, los invitamos a que llenen ahí el link que les enviarán para las personas que estén interesadas en obtener este 25% de descuento, no necesariamente que lo paguen hoy, pero que indiquen que están interesadas y ya el personal pues les va a dar seguimiento ahí para que puedan inscribirse y que pues, sean parte de este ámbito tributario que a veces no le prestamos atención, pero cuando ya vemos económicamente los efectos que puede tener una no planificación o una mala gestión tributaria, pues ya son bastante fuertes y nos puede representar en muchos casos la utilidad de la empresa. Entonces, los invitamos a que puedan participar y para nosotros sería un gusto que estén ahí con nosotros. Muchas gracias, Eder, por hacerles la invitación, así que aprovechen que hoy tenemos descuento. Vamos a empezar con esta fase pues, de preguntas y respuestas. Tenemos bastantes preguntas. Vamos a intentar pues darle respuesta pues a las que podamos pues en este tiempo que tenemos, ¿verdad? Vamos a empezar con una pregunta de Efren. Dice, una consulta se debe responder a los requerimientos que SAT hace por medio de correo electrónico. Ok, no hay una obligación expresa en que nosotros tengamos que contestar un correo electrónico de SAT. Incluso hay correos que a veces solo indican que son avisos. Sin embargo, lo que sucede y lo que puede tomar SAT es que hay resistencia a dar información. Si es información que yo puedo compartir sin ningún inconveniente, pues creo que no tiene ningún problema. Si, por ejemplo, he visto correos de la SAT en donde indican, miren, tienen estas inconsistencias, tienen 5 días para rectificar. O, por ejemplo, he visto correos de la SAT donde dicen, miren, no pagaron el ajuste, tienen que pagarlo o rectifiquen incluso. Si yo estoy seguro de que mi derecho o que lo que hice está de acuerdo, pues simplemente le contesto que no haré la rectificación o no haré el pago porque según mi empresa se hizo con base a las normas tributarias que aplica. Escueto, ¿verdad? Y posiblemente la SAT seguirá insistiendo, ya va a ser por los mecanismos legales si considera que sí,
posiblemente incluso lo pueden llamar o citar a alguna reunión, se atiende, se asiste. Y en muchos casos esto sí nos ha pasado, que se asiste a la reunión, según el funcionario de la SAT procede el ajuste y resulta que cuando lo pasa ya a fiscalización, pues no procede, porque generalmente el fiscalización pues tiene un poquito más alcance en cuanto a los ajustes y recaudación le va a entrar a lo que sea, ¿verdad? Entonces, como recaudación es quien hace este tipo de situaciones, de solicitudes, pues básicamente recaudación está pues enviando correos a ver quién cae, básicamente. Entonces, tenemos que estar muy claros en lo que estamos contestando con seguridad y con certeza, ¿verdad? Muchas gracias, Eder. También hay bastantes consultas respecto, creo que dio, pues para preguntar el tema de lo que son los medios de prueba, ¿verdad? Aquí hay una pregunta relacionada. Nos pregunta O López, ¿qué elementos de defensa tiene el contribuyente ante ese criterio de SAT? Aquí hicieron la pregunta cuando estabas hablando en el tema de la carga de la prueba. A la carga de la prueba. Hoy por hoy no hay pues, elementos de defensa más que invitarlos a que ellos lleguen a constatar las aseveraciones que estamos indicando, porque ellos son muy tajantes en el criterio de que el contribuyente tiene la carga de la prueba. Cuando llegamos a lo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues las cosas son distintas. Acá el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, diría que el de la Sala Segunda y la Sala Cuarta, indican que la SAT tiene la carga de la prueba y si no demuestra por qué es que procede el ajuste, pues sería improcedente. Eso sí, si el contribuyente logra demostrar que sí, por ejemplo, que una exportación de servicio, por ejemplo, que la exportación sí fue realizada, que sí hubo pago, que sí se cumplió, pero la SAT dice que no y nunca dice por qué no. En Tribunal de lo Contencioso Administrativo sí existe esa dualidad en carga de la prueba, en lo tributario no, entonces toca que estar presentando las pruebas e invitando e incluyendo a los funcionarios de la SAT a que pues estén adentro de la operación para que entiendan en qué consiste y que puedan desvanecerse la mayor parte de ajustes. De acuerdo, gracias, Eder. También nos consultan, Byron Tuk, ¿cuál es la base legal de la declaración jurada, que es un instrumento de plena validez en derecho? Si no estoy mal, es el artículo 184 del Código Tributario, no, perdón, del Código Procesal Civil. Está en el Código Procesal Civil, en el documento de pruebas, que los documentos autorizados notariales no admiten prueba en contrario. No tengo el artículo exacto ahorita, pero más o menos está en el 182, 184 del Código Procesal Civil y Mercantil, en que indica que cualquier documento autorizado por notario, pues no admite prueba en contrario. Hay un aforismo latino que es el juris tanto y juris de jure, que son presunciones legales o humanas, y acá todo lo autorizado por notario, pues en teoría no admite prueba en contrario, ¿verdad? Y todo esto tendría que ser llevado a un proceso de refutar o redarguir las pruebas eh, para que pues sea improcedente el documento notarial. O incluso, en algunos casos, se tiene que llevar un proceso de nulidad del instrumento público, ¿verdad? Para que sea considerado que no procede. Pero esa es la facultad que tiene el notario, que lo que autoriza es real y cierto por la fe pública que el Estado de Guatemala le otorga. Correcto, muchas gracias, Eder. Además que sí es importante lo que tú decías de que también en algunos casos, pues, la administración tributaria no toma esos documentos, sin embargo, pues en ningún momento del proceso está redarguido de nulidad, ¿verdad? Entonces también, pues, es importante tomar eso en consideración. Y como tú lo expusiste muy bien, también en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 128, pues nos permite también, pues, poder presentarlas, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos, pues, ese fundamento. Siempre relacionado a lo que son las pruebas, nos pregunta José Bazán. Buen día, ¿cómo podemos desvanecer un ajuste que SAT quiere realizar por no presentar las DUCA en original, cuando la exportación la realiza un tercero por tratamiento de disponibilidad de exportar el producto al momento de que el cliente requiere? Y se entiende que la DUCA lo puede visualizar SAT dentro de su sistema. Sí, en realidad la DUCA debería ser un documento que la SAT puede visualizar. Pero la DUCA original siempre va a estar del lado, o la va a tener generalmente el transportista. Lo que se dan son
a otros documentos que a veces tienen sellos y documentos pues que tal vez a veces se pierden o se extravían. Para este caso es muy difícil, porque la SAT, pues cuando tiene un criterio, pues vamos a tener que llevarlo a lo judicial. En lo administrativo no se va a poder desvanecer, sino que en lo judicial sí, aportándolo como medios de prueba y aportando otros elementos, como por ejemplo que la exportación sí salió y que otros documentos tengo, que que el cliente del exterior me pagó. Ahí sí le quedaron divisas. Entonces, demostrar básicamente la salida del producto del territorio nacional y que sí está siendo utilizado en el extranjero. Pero a nivel administrativo va a ser muy difícil. Inclusive, a veces es hasta criterio de auditor, porque tenemos auditores que solo con la copia pues están contentos, digamos, o es suficientemente el documento, pero hay unos que sí piden el documento original, entonces es criterio de auditor, entonces tocará pues defenderse e ir hasta lo judicial. Muchas gracias, Eder. Y sí es importante que nosotros también cuando presentemos alguna solicitud, ¿verdad? Pues que contemos con esos medios, ¿verdad? Previo a que nosotros los presentemos, porque si no, contamos con esa documentación, posteriormente somos sujetos a que nos formulen ajustes, ¿verdad? Entonces, antes de presentar, siempre es importante pues que contemos con la documentación. Relacionado a esta pregunta, nos dice Carlos Sug. Muchas gracias por la presentación, aporta mucho a nuestro crecimiento profesional. Tengo un caso. SAT plantea un ajuste por contratos de seguros contratados con una empresa de seguros de prestigio y los mismos no fueron protocolizados en su momento. Están tomando como base el artículo 22, numeral 4, inciso D. Argumentan que los contratos de seguros se consideran contratos privados, pero parece ser un criterio ambiguo. Ok, pero acá lo que vamos a demostrar es el gasto y el seguro generalmente emite una factura. Entonces el documento para demostrar el gasto es la factura. El contrato básicamente es un documento que podría apoyar para en qué consiste el gasto, pero no en realidad debería protocolizarse si hay una factura. Ahora, distinto es, por ejemplo, un contrato de compensaciones o un contrato de cuenta corriente, en el cual no hay una transacción bancaria y no hay un documento real. Tal vez solo está la factura, pero no está la transacción bancaria, porque se está haciendo una compensación. Eso sí debe protocolizarse, porque hay un contrato de cuenta corriente y debe estar en escritura pública. Pero en cuanto a un contrato de seguros, no necesariamente debería estar en escritura pública. Si tenemos, uno, la factura de servicios y dos, el medio de pago bancario. Ahora, si no existe el medio de pago bancario, es otra figura la que se está realizando y otro tipo de contrato que se tiene que protocolizar, no necesariamente el de seguros. Ahora, ¿qué es lo que sucede a veces? Es que tenemos, por ejemplo, contratos con empresas internacionales y la ley de los judiciales establece que si se quieren protocolizar, deben pasar por los pases de ley y todo el trámite. Eso sí está visto que está haciendo ajuste de la SAT, que está indicando que no ha cumplido con todos los trámites legales para que surta efectos en Guatemala. Entonces se debe protocolizar si el contrato es con una empresa internacional. Ahí sí, ¿verdad? Pero de lo contrario no sería necesario protocolizarlo si el documento de pago y está la factura. Muchas gracias, Eder. Eso es importante, ¿verdad? Que muchas veces nosotros queremos presentar muchos documentos, pero no son los idóneos, ¿verdad? Eso es importante que tengamos como bien claro qué documentos son los idóneos y que nos van a permitir desvanecer los ajustes, ¿verdad? Entender bien también cómo y por qué se nos formuló el ajuste. Nos pregunta también Ronaldo, dice, buen día, le comento que últimamente algunas audiencias por infracciones aduaneras no traen cuántos días de plazo tienen para evacuar, antes sí traían. Yo creo que es un comentario, ¿verdad? El plazo de 10 días. Okay. Nosotros en lo tributario, pues sí, en las audiencias sí, establece también pues que se tiene 30 días, ¿verdad? Además de que en la ley pues, también está el plazo para que nosotros podamos evacuarlas. Nos pregunta Alma Velázquez, ¿qué sucede con la suspensión de la prescripción si ya está iniciado el proceso o aquí no procede? Ok, en tema administrativo no existe suspensión de la prescripción. Acá, por ejemplo, si yo presenté una solicitud y no ha sido resuelta durante los 4 años, lo que tiene que hacer la SAT es autorizármelo y devolverme y no formularme ajustes, porque ya pasó el plazo de prescripción.
Si dentro de un periodo, un proceso de defensa, pasaron los 4 años y era ajuste, cuando venga lo que sucede es que la ley establece que se interrumpe y lo que hace es que vuelve a iniciar el cómputo de la prescripción. En lo administrativo sí aplica. Ahora en lo judicial, aquí sí se suspende. Aquí hay una suspensión. ¿Por qué? Por criterio de la CC, si no estoy mal, o de la Corte Suprema, porque los procesos en lo judicial son demasiado largos. Si, por ejemplo, estamos trabajando un ajuste de al ISR y resulta que presentamos el contencioso administrativo en 2001 y me están resolviendo ahorita en 2018. Pasaron 17 años para que me resuelvan. Entonces acá sí hay una suspensión. Cuando tengo esta resolución que me confirma, es un acto que interrumpe. O si me desvanece y la SAT presenta, o si me lo declara con lugar y la SAT presenta un recurso de casación, aquí se interrumpe. Entonces, en lo judicial sí se suspende, en lo administrativo no. Pero en lo administrativo es muy difícil, de verdad, que pasen 4 años para que la SAT resuelva. Solo lo he visto en temas de devolución de crédito fiscal, que sí han pasado 4 años para que pues autoricen o denieguen y toca que está presentando el recurso antes que prescriba. Pero hay 2 casos creo que he visto en toda la experiencia que he tenido que han resuelto muy al límite en una solicitud de devolución, pero lo contrario, no tardan más de 2 años los procesos. Excelente, muchas gracias, Eder, por tu respuesta. Vamos a dar un únicamente cuantas preguntitas más, porque ya estamos pues en el tiempo. Madison Carrillo nos pregunta, ¿se puede aplicar el recurso de nulidad a la resolución tributa por no responder a la diligencia para mejor resolver que planteó el contribuyente? Creo que les quedó un poquito de duda ahí. Ok, voy a regresar si quieren a la presentación, al esquema este. ¿Y qué es lo que sucede? Que acá cuando tengo la resolución tributa, no, no podría presentar el recurso de nulidad porque de nada me sirve. Al final, ¿quién me va a responder? Me tendría que responder el propio tributa. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que lo que me conviene es irme al contencioso administrativo. Pero si, por ejemplo, lo presento acá, acá sí hay, perdón, acá, por una resolución SAT, acá sí hay una siguiente instancia administrativa. Entonces, si hay una siguiente instancia administrativa, pues sí me podría presentar el recurso de nulidad. Pero ya con una resolución tributa, lo que tenemos que ir a hacer es irnos a contencioso. Pero insisto que el recurso de nulidad no es tan conveniente presentarlo a menos que sea muy evidente, ¿verdad? Y que además, pues solo son 3 días, entonces tenemos que correr. Entonces, yo insistiría en que si vemos algo que se pueda declarar nulidad acá, pues lo planteemos como parte del recurso de revocatoria. Insisto en esa parte. Muchas gracias, Eder. Yo creo que nos vamos a ir ya con la última preguntita. Nos consultan, ese es un caso que tienen, dice, tengo una auditoría, es a una persona que en Cruces SAT le detectaron compras de ferretería, pero la persona no tiene negocio de ferretería, no sabe quién facturó con su NIT, puede presentar una declaración jurada en SAT. No saben quién presentó. Bueno, tendría que demostrar, porque aquí incluso tendría que hacer una denuncia penal de que alguien utilizó su NIT para documentar de que él pues no hizo ninguna gestión. Ahora, lo difícil es que estén facturando, bueno, posiblemente haya sido inscrito en la SAT por alguien más, digamos, y le creó una empresa y empezó a facturar por medio de esa empresa. Entonces, tendría que haber una denuncia en el cual él no es quien inscribió a la empresa, que haya una investigación de la inscripción, de quién firmó el formulario, quién hizo toda la gestión de inscripción, para determinar que él no fue quien facturó. Y si, por ejemplo, están facturando con facturas de las antiguas, está la imprenta, se puede investigar quién fue la imprenta, quién las pidió, pero si están facturando con FEL, seguramente dio su código y su usuario, entonces aquí sí no había excusa, ¿verdad? La SAT en temas de tecnología ahora ha puesto bastantes cerrojos, incluso pues promueve que la clave de agencia virtual y FEL no sea compartida para evitar este tipo de riesgos, entonces hay muchas aristas que deben evaluarse. Primero, qué tipo de factura es, si es de la de papel o ya es de la electrónica. Si es la de papel, recomiendo que presente una denuncia penal y que eso sea su argumentación para que se investigue quién está facturando en su nombre. Pero si es FEL, muy difícil tenga mecanismos de defensa porque
pues es una información personal que no se debe compartir, ¿verdad? Entonces acá sí hay que investigar más a fondo en qué consiste el asunto. Está bien, Eder, muchísimas gracias ahí por poder respondernos estas interrogantes que tienen. Quedaron pues algunas en el tintero, pero por el tiempo pues no le podemos dar respuesta a todas, ¿verdad? Hay muchos también mensajes de agradecimiento, están contentos con la disertación, te agradecen mucho pues por compartir tus conocimientos y pues que ha sido de mucha utilidad. No sé si quieres decir unas últimas palabras ahí para despedirte de todos los participantes. No, gracias por su atención, gracias por ese interés en escucharnos y querer aprender en temas nuevos. Insisto, los invito a que se inscriban al diplomado, la verdad es que va a estar bastante interesante, 2 sesiones presenciales, 4 virtuales, costo de 1,800, pero si llenan el formulario que ya se les envió, pues tendrán un costo de 1,450 y lo podrían pagar hasta incluso en Visa Cuotas. Muchas gracias por el tiempo y que les deseo un feliz día. Muchas gracias, Eder, y muchísimas gracias a todos los participantes el día de hoy por siempre preferirnos. Esperamos que toda la información brindada pues, sea de mucha utilidad y nos seguimos viendo en los siguientes eventos y esperamos verlos también en el diplomado. Así que pasen un feliz día.